Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Iván Hidalgo Zambrano, estoy en el séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela de Enfermería y bueno, a continuación les voy a hablar sobre lo que es mi proyecto de fin de ciclo. Con el tema del artículo 66, principio 5, el derecho de la libertad de desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás. Los derechos de la personalidad o personalismo constituyen derechos esenciales para los seres humanos. Las personas físicas con actitud jurídica para ser titular de derechos y obligaciones en sentido general y abstracto, figura como sujeto activo de los mismos. De ahí se han hecho inertes a su calidad principal, la personalidad. Por ello se encuentran estrechamente vinculados a la condición humana, a todas las personas naturales que han nacido vivas, y por eso también les acompañan inexorablemente durante toda su existencia. Resulta lógico entonces que su regulación y estudio se confirman el derecho civil, particularmente al derecho de las personas, el cual se ocupa de tutelar las reacciones jurídicas más de las mentales de una persona, así como los atributos y derechos que pautan su pleno desenvolvimiento y desarrollo. Desde su surgimiento en el siglo XIX y hasta inicios del siglo XX, los derechos de la personalidad fueron abordados casi exclusivamente por ramas del derecho público, específicamente por el derecho constitucional, pues se reconocían como derechos fundamentales merecedores, por tanto, de especiales garantías jurídicas. Por el derecho penal, ámbito desde lo que se sancionaban los supuestos de violación. Ya entrando al siglo XX, pasaron a ser considerados genuinos derechos subjetivos de carácter civil, lo que implicó un reemplazamiento del asunto en términos de su ejercicio, sanción y protección. También nos decían que con atención al seguimiento de la categoría derechos de la personalidad, los derechos concretos que hoy que la integran, que es el derecho de la vida, de la integridad corporal, al honor, de la intimidad, a la identidad, etc., se reconocía como derechos humanos. Esta otra categoría de connotación universal internacional contemplaba y una variedad gama de libertad, facultades y derechos, tanto los políticos como civiles, personales o patrimoniales, de los que se eran depositarlos en el género humano, pero estaban desprovistas de unas puntuales garantías jurídicas, las que en todo caso quedaban reservadas a los respectivos ordenamientos internos. Bueno, como conclusiones, tenemos que dice: los derechos de la personalidad son aquellos derechos subjetivos que resultan interesantes e inseparables de la condición humana. Tienen la connotación jurídica que no es dable al derecho renunciar a su amparo, sea el ámbito civil, constitucional, internacional o cualquier otro. Permiten al hombre el pleno goce de a sí mismo, de las personas con individualidad y de su cualidad y atributos más esenciales. Obviamente su reconocimiento y protección tiene una importancia inusitada para la que es esfera de la individualidad o privada, pero al mismo tiempo son de una gran trascendencia en el orden de la social y público. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos vigentes de los derechos de la personalidad cuentan con respaldo y soporte constitucional, si bien como reglas reservan el establecimiento del régimen de la legislación civil. Ellos conceden
lo que es la ventaja de concebirlos y resultarlos no solo como derechos genuinos mental civiles, sino que lo que se supone, entre otras cosas, que se ejercitan entre personas situadas en un plano de igualdad y que producen efectos de que estañen a otros particulares o a los sujetos públicos o privados que actúen con particularidad, sino como derecho fundamental. La fuerza jurídica que les imprimen a la regulación constitucional protege sin lugar a duda estos derechos. La vigencia constitucional del Ecuador nos restringe la libertad que quieren, que si quieren pretender perjudicar los intereses de la mayoría, sabido de que regulan el amplio ámbito del artículo 66 de los derechos del personalismo, de modo que las consecuencias críticas del párrafo anteriormente son complicables perfectamente al contexto nacional. Sin embargo, ellos deben imbricarse con la noción jurídica del buen vivir, idea y principio rector a la Carta Política Ecuatoriana. Y bueno, muchas gracias.